Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Pocas veces me he sentido yo tan satisfecho de haber logrado que un hombre tan ocupado como el general retirado José Miguel Soto Jiménez pueda acudir a acompañarnos aquí en este programa. Es un hombre de una versatilidad y entonces tiene el privilegio de que en todas y cada una de sus vertientes tiene talento para destacarse. Buen escritor, buen historiador, excelente militar, gran ser humano. Bueno, es un hombre que el tener relación, aún sea breve con él en cualquier circunstancia, es un privilegio. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Le agradecemos mucho que su más reciente obra, porque hay gente que dice que su última obra, no, él va a vivir muchos años más y entonces con esa tan prolijo que es, bueno, las últimas obras que yo he publicado, todas se las he dedicado y entonces digo, lo más probable es que él me lleve una de sus más recientes publicaciones y yo no podré reciprocarle. El título es Los que mataron el miedo y tiene un subtítulo, El 30 de mayo revisitado. Es un hombre que, bueno, yo no sé cómo saca tiempo para sus múltiples ocupaciones, pero, porque yo recuerdo que mi querido Freddy Vera decía que todo el que trabaja es porque no sabe hacer otra cosa, pero él sabe trabajar. Volvemos después de esta pausa. Bien, vamos a dialogar con el general retirado, también escritor, historiador, un hombre polifacético y destacado en toda y cada una de sus facetas. General, usted está ahora mismo como dirigente del partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles circunstancias o cuáles deseos suyos lo llevaron a esa condición? Mira, lo primero que hay que despejar, pero tengo que primero agradecerte la fina invitación y responderte una cosa. Yo vengo a este programa con mucho gusto. Muchas y gracias. me da placer venir. Muchas y tengo la gracias. sensación de que cuando vengo aquí tengo un contacto con la historia. ¿Verdad? Porque puedo decirte, sin que eso, la diferencia tampoco de edad es tanta, pero puedo decirte que yo te conozco a ti desde niño, ¿verdad? Sí. Sobre todo en todas tus facetas artísticas, que hablábamos del repentismo, sí. Pero tú eres también un personaje que tiene la facilidad del repentismo. Y del repentismo afortunado, porque hay gente que son repentistas y viven metiendo la pata. Exacto. Entonces, darte un saludo muy dominicanista, gracias, sobre todo. Gracias. A ti y a toda tu audiencia. Bueno, fíjate, recuerda que la mayor parte de mi vida yo fui militar. Se supone que los militares no son políticos. Cuando de repente no, de una manera lógica y reglamentaria además, yo paso a retiro. Entonces, creo la Fundación Quinta República. La fundación, no el movimiento político. Que era una forma, y yo lo articulaba así, de seguir haciendo lo que yo hice toda mi vida. ¿Qué fue lo que hice toda mi vida en sentido genérico y medular? La defensa de la República Dominicana. Y para ello, entonces articular ideas. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo en ese periodo? Y lo dije a la prensa. Yo estaba purgando la lógica militar. Me preguntaban, ¿usted va a la política? Sí, pero primero yo voy a purgar la lógica militar. Porque la política y
y la vida militar, la política y la guerra, incluso responden a los mismos principios, pero, o sea, los principios de la guerra son los principios de la política y aplicaba. En inglés se llama el crossover ese, de hacer esa comparación. Tengo un libro al respecto, como también se refleja en el marketing, etc. Y entonces yo me tomé mi tiempo. ¿Para qué? Ya yo podía ejercer libremente mis derechos ciudadanos. Pero entonces, fíjate, yo no pertenecía a ningún partido político, inclusive el partido que gobernó cuando yo coroné mi carrera, cuando el presidente Mejía coronó mi carrera, que fue al nombrarme secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y también dejarme 4 años, ¿verdad? Pero yo dije, en la ocasión de mi nombramiento como secretario, que el presidente había honrado mi carrera, pero le había puesto fin también, porque yo no iba a hacer, como era costumbre anterior, ninguna otra cosa, habiendo llegado a la más alta posición, y eso lo mantuve. Entonces, cuando hice el paso, di el paso a la política, entonces fue, que hay que tenerlo muy presente, en mi organización política, que fue el movimiento Quinta República, ¿verdad? Y entonces trillé ese camino, pero como dicen por ahí, la política se nutre de realidades. Entonces yo creo, no en el caso de Soto, ¿no? Yo creo que es una obligación ejercer la política para los ciudadanos, no para seres excepcionales, para los ciudadanos. Yo creo que ese es el principal deber ciudadano, ejercer la política. En un país en que, como hablamos fuera de cámara, la política es la principal pasión del dominicano desde tiempos inmemoriales. Entonces, cuando inició el primer gobierno del presidente Abinader, entonces yo estaba muy enfrascado, todavía lo estoy, en la lucha por la defensa de la nación y de sus atributos, y sobre todo con el tema de la defensa de la República Dominicana. Fíjate que estoy haciendo lo mismo desde que ingresé al ejército. Y entonces, ya de otra forma. Entonces, yo estaba muy enfrascado en eso, bajo el liderazgo del Instituto Duartiano. Todas las marchas que se hicieron, que la gente tiene idea que eso fue en el otro gobierno, fue en este gobierno que se hizo. Y yo creo que fue un valladar contra las amenazas que existían. Bueno, entonces, ahí vino ya la aproximación fundamental de la campaña política, no de la campaña como tal, ¿verdad? Sino ya los prolegómenos de la campaña. Entonces yo, a diferencia de mucha gente que jugó a la neutralidad, yo dije que no, que era una forma de coadyuvar a lo que nosotros estábamos haciendo, esa actitud nacionalista, dominicanista, prefiero llamarle. Entonces, yo pensé y sigo pensando, y pensando también en Juan Pablo Duarte, que lo dijo muchas veces, que había que tomar partido político. Entonces ahí viene el proceso de la selección. Entonces, yo te digo que tomando los antecedentes, y tú tienes unas ideas interesantes sobre los antecedentes son buenos y son malos. Entonces, haciendo un examen sobre todo de las condiciones intelectuales y políticas, en ese momento, y yo creo que lo sigue estando, el presidente Fernández está fuera de serie. Y entonces, sobre todo por su experiencia como político, porque eso hay que decirlo también, más allá de lo bueno y lo malo, ha sido 3 veces presidente de la República. Pero más importante que eso, ha sido 3 veces presidente de la República por la vía de los votos, ¿verdad? Entonces, en esa, yo tomé partido ahí, pero no como aliado, sino como miembro de la Fuerza del Pueblo, y ahí estoy. Además, porque me conforta, ya en las conversaciones con el presidente, y pública también, su posición frente a esa amenaza que representa precisamente una amenaza de muchas vertientes, geopolítica, geoestratégica,
pero además de amenaza a los atributos, a la nación y sus atributos nacionales, el caso haitiano, que es el país que comparte la isla como nosotros. No como se ha dicho, la gente tiene la idea de que es mitad, ¿eh? Ellos tienen más o menos un cuarto de la isla y nosotros lo. Y esa otra parte, entonces, hay que defenderla. No solamente militarmente, hay que defenderla políticamente, porque hay una obligación por parte del Estado, del gobierno, de defender la heredad que ellos recibieron, que hemos recibido de nuestros mayores, ¿verdad? Entonces, esa es la razón, básicamente, a la luz de esas consideraciones, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en vez de tú quedarte en tu casa o de buscarle el lado al que está arriba, yo pienso que hay que hacer política con el que usted quiera, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad?, con la fuerza del pueblo, pero es una elección muy personal, donde tú sabes que tiene muchas vertientes de todo tipo, ¿verdad? En este caso yo estoy diciendo las razones fundamentales. ¿Sí? Yo me sorprendo cuando noto que mi ex condiscípulo, el doctor Leonel Fernández, aspira a un cuarto periodo presidencial, porque él se opuso a que Danilo Medina optara por un tercero, habiendo él ya siendo jefe de Estado durante 3 periodos. ¿Cómo se explica eso? No, fíjate, esa pregunta en ti es fruto de tu talento, ¿verdad? Pero fíjate, lo primero que hay que saber dividir, una cosa que parece lo mismo, pero no es igual. Una cosa es el continuismo, que no solamente se da aquí, se da en los países de Europa y en los regímenes parlamentarios de una forma real. En la República Dominicana, y te recomiendo un libro interesantísimo del fallecido y gran amigo Pedro Gil Iturbides, sobre los problemas de la sucesión presidencial. Entonces, tú encuentras en gran parte la reelección desde el principio de la República expresándose. Hay muchos que consideran, como el doctor José Francisco Peña Gómez, que me distinguió con su amistad, que era un enemigo de la reelección, pero no por asuntos partidarios, sino por lo que te estoy diciendo, por el daño que él consideraba que hacía la reelección. Ahora bien, el problema es que tú hablas en el caso del presidente Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República. Hay que tomar en cuenta que Báez fue 5 veces y Joaquín Balaguer fue 6 veces presidente de la República. Fíjate que no te menciono el régimen de Trujillo, porque Trujillo parece ser más inteligente, era otro formato del gobierno. Pero Trujillo, la gente tiene que fue presidente 31 años. Trujillo fue presidente 2 o 3 periodos y a partir de ahí, entonces ponía los llamados presidentes títeres. O sea que parecía un buen juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que Trujillo mismo reconocía los problemas de la reelección. Ahora, la reelección ha sido un hecho. Tú mencionas al presidente Fernández, pero fíjate un detalle que hay, que es algo razonado también. En nuestro país, cada vez que hay un gobierno nuevo, eso no justifica la reelección, pero muchos se van a no, eso es ambición de poder. No. Yo pienso que en cada reelección, en cada nuevo gobierno, más allá de lo estipulado por la ley, que son 2 y nunca más, ¿verdad? Fíjate, se pierde la continuidad del Estado, ¿verdad? Porque para cultura también, el nuevo que llega considera que todo lo que hizo el otro fue malo y borra los cartones. Pero para que tú veas, siempre se coge el caso del presidente Balaguer, que se reeligió 5 veces en democracia. El 6 fue uno de esos presidentes que usó Trujillo cuando en aquel trance de destrujillizar el gobierno. Estamos hablando del 60, de los años 60, donde él era vicepresidente de un hermano suyo que era el presidente Negro Trujillo.
¿verdad? Ahora bien, fíjate, tú mencionas al presidente Fernández. ¿Y qué tú dices? Y no te estoy interrogando. Es la misma postura de todos, con distinguidas excepciones, como el presidente Guzmán, por ejemplo, ¿verdad? Y otros que descartaron la reelección de origen, del principio. Pero el presidente, tú sabes las veces que el presidente, don Luis Abinader, dijo en su campaña política que él no era reeleccionista, que no iba a reeleccionar, se fue más lejos, dijo que no importa las mediciones, que no importa las mediciones, que él no iba, y entonces fue. Naturalmente, eso se le saca al presidente Abinader, pero yo no lo critico, porque como decimos allá en el campo, y también en la ciudad, ¿verdad?, de tu barrio, el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo. Entonces, hay las famosas razones y los intereses creados que mueven la reelección. Ahora, en estos últimos días, el mismo presidente, en los últimos meses, el presidente ha renegado de la reelección, ¿verdad? Cosa que causa la suspicacia de la gente por las veces que dijo que él no iba y finalmente fue. A mí me consta, por ejemplo, que el presidente Hipólito Mejía era antirreeleccionista. Y dijo muchas veces, pero él no lo dijo por truco. No lo dijo por truco. Yo creo que se produjeron las condiciones inapelables para que él fuera a la reelección, ¿verdad? En este caso, no tuvo éxito por las circunstancias no atenuantes, sino agravantes. Ahora bien, yo pienso que critico una crítica en el presidente Abinader, que él le puso un candado. Fue lo primero que dijo desde que ganó las elecciones, que él le había puesto un candado, pero usted no le puede poner un candado a una cosa que está prohibida. ¿Verdad? Porque ¿qué dice el 2 y nunca más? Y él agotó su 2. Lo extraño hubiese sido, ¿verdad? Lo extraño hubiese sido que él hubiese planteado la reforma constitucional que planteó para meter la reelección un periodo más, pero no lo hizo. Eso hay que tenerlo muy claro en ese sentido, ¿verdad? Inclusive, más allá de lo que ha dicho el presidente, él dijo en muchas ocasiones y criticó los reeleccionistas, ¿verdad? Bueno, pero el asunto es que se puede decir, más allá del candado, que la reelección, que se acepta un periodo más de forma consecutiva, o no sé si forma consecutiva, también podía, como pasó en los Estados Unidos ahora, que el presidente Trump volvió con un periodo de por medio donde perdió las elecciones. Pero a mí se me ocurre que la transformación, ¿verdad?, debe ser legal. Debe ser legal. Fíjate que en los Estados Unidos, y te lo pongo como ejemplo, solo hay una constitución y las enmiendas, ¿verdad? Pero no podemos estar cambiando la constitución a cada rato o abusando de las reformas constitucionales. Yo pienso que en el caso de la última reforma constitucional, que para mí resulta inicua, yo pienso que hay que consultar al soberano, porque esa figura existe, ¿verdad? El referéndum, y tú me dirás, bueno, pero me estoy respondiendo yo mismo, haciendo de abogado del diablo. Bueno, pero entonces eso es muy costoso, unas nuevas elecciones, y quizá traumática por el costo. Pero, Mario Emilio, tú sabes lo costoso que sale la democracia dominicana en los actuales momentos. Inclusive hay discusión para privar a los partidos políticos, y eso es sumamente, yo creo que hay que someterlo también al soberano. Mira, hay un teórico de la democracia interesante, italiano, que es Sartori. Yo creo que es el más afortunado de los teóricos, donde él dice eso, que al soberano hay que consultarlo, porque aún la misma representatividad fundamentalmente democrática llega un momento que no representa. Entonces hay que consultar al dueño de la voluntad, que es el soberano. ¿Me entiendes? Fíjate,
José Miguel, yo lo tuteo, primero porque yo le llevo muchos años y segundo por el afecto, que ya somos prácticamente hermanos afectivos. Así es. Pero fíjate, ¿qué piensas tú, por ejemplo, del hecho de que a Máximo Gómez se le esté glorificando en la República Dominicana como un héroe nacional? Caramba, ese hombre peleó a favor de la anexión con el ejército ocupante español contra los restauradores. Y luego va a Cuba y allá se convierte en un verdadero héroe de la independencia cubana, luchando contra el ejército español. Hablando con dos historiadores amigos, que me voy a reservar sus nombres, ellos consideraron que es valedera la condición que se le otorga a Máximo Gómez como prócer nacional. Sí, yo estoy de acuerdo también. Te voy a explicar por qué. No es como dice el dominicano, que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Fíjate, yo lo veo primero desde el punto de vista militar. Yo creo que la táctica y el uso redentor en la guerra del machete es dominicano. Porque el machete lo trajo aquí en 1503 don Nicolás de Obando para el corte de la caña, pero se convirtió en un arma de guerra por la escasez logística y nuestra pobreza aún en la colonia. Pero resulta que Máximo Gómez, para mí, yo que he estudiado el desarrollo, la táctica del machete, óyeme, el machete fue el arma de la Reconquista en 1808, fue el arma de la independencia, fue el arma de la restauración y fue el arma también de nuestras contiendas civiles en la época de la Montonera. Eso no quiere decir, porque ahí está diciendo Soto que no, se usaron otras armas, pero ese es el arma fundamental. ¿Cuál es el papel de Máximo Gómez? Que él, que peleó aquí, como tú dices, a favor de los españoles, llevó el machete a Cuba. Y su participación militar de Máximo Gómez fue saludado en toda América Latina, pero sobre todo en Argentina. Una primera página que dice, el Napoleón de las guerrillas. Pero ese prestigio militar de Máximo Gómez, hay mucha gente que no sabe que el organizador del ejército de Honduras fue el generalísimo Máximo Gómez. Y un hombre que tenía la credencial de la pobreza, porque vivía de su trabajo. Vivía de su trabajo. ¿Y tú sabes cuál es el trabajo de él? Era agricultor. Hacía semilleros de tabaco, ¿verdad? Para venderlos, ¿verdad? O sea, hay que leer una carta del mismo José Martí que dice, de Máximo Gómez, el general Gómez se está muriendo y se nos está muriendo de hambre. Perdió varios hijos por el hambre, pero ese señor, como tú dijiste, fue durante la Guerra Grande, 2 segmentos de la Guerra Cubana, fue un machete fundamental, que produjo muchísima chismografía, eso, e intriga. Pero después, sin lugar a dudas, él fue el machete redentor, forjador de la libertad cubana, a tal grado que el profesor Bosch dice, por ejemplo, que fue el único general de la historia que nunca perdió una batalla. Bueno, hay que entender lo que son las batallas, y es lo que estaba diciendo el profesor Bosch, que él es uno de los padres de la guerra de guerrilla, a tal grado que uno de los libros de cabecera de Mao Zedong era el diario del generalísimo Máximo Gómez, que por cierto, a los interesados deben buscar ese diario para que vean no solamente el ingenio de un genio militar, sino la fortaleza de su condición moral, es lo que es moral. Ahora, por los caminos que tú ibas, debo decirte
que producto de eso, que la guerra no se puede hispanoamericana, hispano-cubana, no se puede decir que él fue la espada, pero la intervención de los Estados Unidos, la intervención, malogró el éxito seguro del generalísimo Máximo Gómez. Y esa fue una de las razones, yo pienso, y él lo dice en su diario, a Máximo Gómez no le gustó esa intervención, porque él tenía la guerra ganada como generalísimo, ¿verdad? Él era ese rango, lo que quiere decir es que él era el general de los generales. Y fíjate qué cosa interesante, lo que yo te dije, cómo el machete fue llevado, para usar una palabra economicista, fue exportado a Cuba con gran éxito. Y él fue el primero, porque el uso del machete cubano, en Cuba se usaba el machete para cortar la caña también. Pero había una diferencia. La diferencia era que el dominicano siempre lo usó como arma, no solamente en las guerras. Y tú lo ves claro que el campesino dominicano usaba el machete, mucho antes que tú nacieras, lo usaba guindado, ¿verdad? El cubano no, el cubano lo usaba en la mano cuando iba a cortar la caña. Entonces, él es el padre de esa exportación. Ahora, tu pregunta, yo creo que él, por una situación muy especial, que no es única, entre los héroes cubanos hay 3 que fueron anexionistas aquí, generales aquí contra los patriotas, ¿verdad? Pero que allá comprendieron y se unieron a la causa de la independencia. ¿Tú sabes por qué? Porque eran discriminados por los españoles. Y entonces ellos vieron claramente lo que les estaba pasando a los españoles. Y Máximo Gómez lo dice en su diario, dice, ay, si no hubiera muerto el valiente Luis Marcano, que es uno de esos generales. De ese Máximo Gómez que se ha hablado y no se hablaría. Teniendo también, Mario Emilio, que decirte, para que tú veas lo que es, vamos a llamarle el germen de la dominicanidad heroica, que el segundo machete de la independencia era dominicano también, de origen dominicano, que era el negro Maceo, como le decían, Sí. hijo de una dominicana y un cubano. Y entonces era dominicano también. Y fíjate, siempre se ha querido ver que había problemas. Hay que leer la carta de Máximo Gómez, por ejemplo, a Maceo, diciéndole, te mando lo que yo más quiero en mi vida, para que los hagas un hombre. Es el hecho cuando él le manda a su hijo Panchito a Maceo, y ambos murieron juntos en una emboscada, ¿verdad? Los mataron a Panchito y a Maceo, ¿verdad? Entonces, eso estaba coordinado. Pero yo te decía que por los caminos que tú ibas, tú sabías el hecho, porque estábamos hablando del presidencialismo, que a Máximo Gómez todo el mundo lo aclamaba como el presidente de la República de Cuba. Y miran el pundonor, que era una de las armas principales de Máximo Gómez, era el honor y la moral. Lo que le dice Máximo Gómez, yo no puedo ser presidente. ¿Quién desecha una presidencia? Yo no puedo ser presidente cubano porque yo soy dominicano, ¿verdad? Y entonces no la acepta. Ya había un movimiento, sí, en contra de, pero también participaron los norteamericanos. Y todo eso se trocó de una forma conveniente para los norteamericanos con lo que fue la famosa enmienda Platt y todo lo demás. Vamos a hacer una breve pausa para luego continuar dialogando con este polifacético hombre intelectual y de las armas al mismo tiempo, el general retirado José Miguel Soto Jiménez. Volvemos. Seguimos este interesante diálogo, aunque decir que un diálogo con el general retirado, intelectual, historiador, José Miguel Soto Jiménez es interesante, es pleonasmo, es redundancia, es decir, algo que ya está dicho con solamente
decir que él es el entrevistado de hoy. Y hay un tema interesante. Yo leí El mito de los padres de la patria, un interesante trabajo de Juan Isidro Jiménez Grullón. Él considera, después de citar algunos actos negativos, tanto de Mella como de Sánchez, que por cierto debo decir que soy descendiente directo de Francisco de Rosario Sánchez, y él habla de que fueron tantos sus actos contrarios a la patria o al honor patriótico que no merecen estar ahí en la trilogía. Entonces la pregunta es, porque en las discusiones que se armaron de los descendientes de cada uno de los tres padres de la patria, equiparando las virtudes y poniendo de manifiesto los defectos de los otros, que obligaron a Lilis, que era muy ocurrente, a decir, no me muevan el altar, que se me caen los santos, ya que fue Lilis el organizador de los eventos que culminaron con esa trilogía de Padres de la Patria. ¿Tu opinión? Más aún, en el caso de Lilis, y fíjate la contradictoria, la contradicción, para mí Lilis, que era un hombre sumamente inteligente y habilidoso y políglota, el señor Ulises Heró, es que produce la apoteosis de Juan Pablo Duarte para traer sus restos al país en su gobierno. Y ahí comienza lo que tú dices. Yo creo que la trilogía, para mí el libro, cuando yo leí el libro de Juan Isidro Jiménez Grullón, lo consideré irreverente, totalmente irreverente, porque la historia no se puede juzgar a base de eufemismos, de que usted hizo tal cosa, que usted no. Usted tiene que, ni tampoco usted pueden poner en una balanza. Yo creo que el padre de la patria, la piedra fundamental, y ese fue el espíritu del Lilis, la apoteosis de los restos de Duarte la hizo el padre, el arzobispo Meriño, ¿verdad? Pero fíjate que yo pienso que cuando se hizo eso, en base a las mutaciones que va a sufrir a la política dominicana, más allá de conservadores y liberales, cuando se hizo eso, entonces se produjo, como tú has referido, un gran escarceo en la sociedad dominicana, sobre todo, no solamente de los descendientes, sino de los partidarios de unos y de otros. Bueno, pero yo creo que no pesa en la preeminencia de Juan Pablo Duarte la elección de los otros dos, sencillamente porque esos dos, y a la gente se le olvida eso, fueron sus principales alumnos, de tanta ascendencia, que en más de una ocasión los dos pusieron en peligro sus vidas para defender las líneas ideológicas y los ideales de su maestro. Entonces, yo pienso que sí podemos, partiendo de ahí, ver las tipologías. Yo creo que haciendo esas comparaciones estrambóticas que hacemos, el Francisco de Rosario Sánchez, de quien tú eres descendiente, pero además, Francisco de Rosario Sánchez, su padre, estuvo también en las lides de la separación, ¿verdad? Por el hijo. Hay unas cartas interesantes, unos diálogos interesantísimos entre él y su papá. Pero además hay que saber también, una cosa que yo no sé si tú sabes, claro que tiene que saberla. El papá de Sánchez era una familia dedicada a eso, pero el papá de Sánchez lo que era carnicero, y era el carnicero de la ciudad de Santo Domingo. Y la carnicería estaba dentro de la muralla, ahí donde cerca del obelisco Hembra. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué te digo a ti que era una figura sumamente marcada por la política? En ausencia de Duarte, el hombre que toma la jefatura del partido político, ¿verdad?, de la independencia, el Partido Revolucionario de la Independencia,
era Francisco de Rosario Sánchez, que por cierto, eso no pasó después de la Revolución Reformista del 43, para implantar a Boyer. Resulta que eso no pasó desapercibido y hubo que fingir la muerte y el entierro, eso es casi un sainete, de Francisco de Rosario Sánchez, y pasó así, y él siguió en la clandestinidad dirigiendo esos menesteres. Pero fíjate un detalle, cuando yo te hablo de la familia, recuérdate de María Trinidad Sánchez, que ha sido poco homenajeada. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que saber lo que era la mujer en el siglo XIX, que estaba dedicado a la cocina, a criar engordar puerco, a criar gallinas y ir a misa. Pero hay una cosa, esa señora fue la primera militante política, pero no a favor de su tío, de su sobrino, a favor de Juan Pablo Duarte. Nosotros lo discriminamos, no, ella tejió la bandera. No, ella era una militante y, déjeme decirle, heroína y mártir, porque fue fusilada en el primer aniversario de la independencia por Pedro Santana y no por Mansa. Pero también estaba ahí Narciso Sánchez, el hombre de la primera alborada, el de redoblante de la puerta del Conde, el 27 de febrero, en la noche más alta de febrero. O sea que era una familia, pero era un hombre político. Una de las cosas que se le indilga a Sánchez, y no estamos para eso, pero tú lo mencionaste, hay que decirlo, fue que en el 1853, él que estaba en el exilio y retirado del ejército, publicó un artículo, después de ser reintegrado por Santana, que era un reconocimiento a lo que era él, uno de los fundadores de la República. Él escribe un artículo en el periódico, creo que se llama Amnistía. Cuando Santana declara la amnistía general para que puedan entrar los duartianos y la gente que estaba exiliada, y entonces hay una frase que él le pone, celebrando esa actitud del que era parte, él le dice, el elegido por tantas veces para salvar a la patria, a Santana. Bueno, pero fíjate una cosa, eso fue una jugada política, claramente, para volver al ejército, por tener connotación, pero sumamente purgada, fundamentalmente purgada. Él fue el primero que cayó defendiendo, condenando la anexión y defendiendo. Y hay que leerse, los recomiendo, porque Sánchez era abogado también. Sí. Hay que leer la defensa de él mismo, la defensa del mismo Sánchez en su juicio en el que terminó fusilado. Eso hay que leerlo para comprender lo que estamos diciendo. Lo que salta de manera... y además, recuerda que Sánchez vino en una invasión para protestar, con las armas en la mano, desde Haití, para protestar contra la anexión a España. Y fíjate, en ese discurso hay algo brillante, que él dice que todos sus compañeros que se han capturado, inclusive los que van a fusilar con él, él dice, usa una frase bíblica en latín, tibi soli peccavi, yo solamente he pecado. Y entonces dice las razones, pero hay que leer, porque eso es un decálogo de una defensa magistral desde el punto de vista del derecho. Los méritos del otro, de Ramón Matías Mella, también vienen desde antes. Él fue de los originales, ambos Sánchez y Mella trinitarios. Pero el papel de Sánchez, de Mella, es fundamentalmente político. Jugó un papel trascendental en la Revolución Reformista, mandado por Duarte, de 1844, inclusive a Puerto Príncipe, lo mandó para esa conspiración, porque la Revolución Reformista, que fue para sacar del poder a Boyer, yo dije ahorita que para instaurarlo, para sacar del poder a Boyer y nombrar al presidente Charles Gerard Ayné. Bueno, pero eso, él estuvo en esa conspiración. Ahora, porque tú dices, eso era
envilecimiento, no. Eso era fundamentalmente táctico y estratégico desde el punto de vista de Juan Pablo Duarte, porque mira, a nosotros no han querido pintar a Duarte como una especie el Cristo de la figura. libertad. No, eso fue el doctor Balaguer, con razones políticas, y te voy a explicar luego si quieres eso. Pero el hecho no fue ese. El hecho es que no han querido pintar a Duarte, los conservadores, como un idealista. Duarte no era un idealista, era un hombre de acción, era un revolucionario, Duarte, ¿verdad? Y entonces, en esa tesitura tú te encuentras que quieren pintarnos eso, como si Duarte fuera un espantapájaro histórico, un civilista. Mira, era un civilista, pero es el hombre que dice la República Dominicana tiene que ser libre de toda injerencia extranjera, aunque se hunda la isla, ¿verdad? Y entonces el hombre también, para que tú veas la categoría moral del revolucionario, Duarte, a la muerte de su padre, van a repartir la herencia, ¿verdad? Y él dice, yo no quiero nada. Y yo les recomiendo a los otros que cojan ese dinero y lo inviertan en la revolución, en la compra de armas, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué la compra de armas? Que después, cuando la revolución triunfe, ustedes podrán, con el fruto de su trabajo, reanudar sus actividades comerciales que están ahora muy cuesta arriba y recuperar ese dinero. Ese era Juan Pablo Duarte. Era un hombre que cuando la revolución reformista, según los apuntes de Rosa Duarte, hubo que agarrarlo en la puerta y no pudieron, y se fue con un sable y un trabuco al Parque Independencia, ¿verdad? Alimentar esa revolución que él consideraba un pasadizo, un puente para su revolución, como lo fue. Caramba, qué lástima que este programa con mi buen amigo, el general José Miguel Soto Jiménez, solamente dure 45 minutos. Debería durar una suma de 47 minutos y de 47 veces 45 minutos en días sucesivos. Pero le voy a hacer a él algo que quiero que él venga al programa nuevamente para ver primero cómo la potencia mundial, Estados Unidos de América, un candidato en unas elecciones presidenciales que le lleva 2 millones de votos a su adversario, sea elegido, como fue el caso de Donald Trump en el 2016. Y también porque el pueblo volvió a elegir a ese hombre con innumerables problemas judiciales que tuvo. Eso es inexplicable, pero yo lo voy a traer a él para que pasemos siquiera media hora del programa explicándome él con su sapiencia y sus dotes cómo Estados Unidos ha podido tener primero unas elecciones, unos comicios tan absurdos desde el punto de vista cuantitativo y luego reelegir a un hombre con tantos problemas judiciales en contra como fue Donald Trump. A ustedes las gracias por la atención dispensada a este programa y que sigamos mientras vida tenga y mientras esté vivo, que espero que sea durante más de medio siglo más, el general Soto Jiménez. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.